Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Pregúntale al notario. Con José de Jesús González, Notario 199. Bueno, ya está con nosotros el notario número 199, José de Jesús González. José de Jesús, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, gracias Luis Alberto, a ti, a tu equipo, a tu auditorio y en especial, muy en especial a quien me tiene aquí. Gracias. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente escucha, pero creo que no todos lo tenemos en el radar y en el conocimiento, el fideicomiso. El fideicomiso. Adelante, te escuchamos. Gracias. ¿Para qué sirven los fideicomisos? ¿Cuándo los podemos usar? ¿Cuál es el beneficio de hacer un negocio a través de un fideicomiso? El fideicomiso no es otra cosa que un contrato. Es un acuerdo entre partes, donde una persona, ya sea física o moral, es decir, un individuo o una sociedad, sea mexicano o extranjero, aporta bienes, inmuebles, muebles o derechos para hacer un negocio o un fin en específico, para una actividad en concreta y que sea en beneficio de esa persona o de un tercero. Y esto hace que se lo encomiendes a un tercero que te ayude a hacer eso. Ahorita lo vamos a explicar con peras y manzanas para hacerlo más claro. Básicamente, este negocio es, si lo trasladamos a una cocina, es donde una persona le aporta a la olla donde se va a cocinar los tomates, las cebollas, la carne, el caldo, todo lo que se necesita lo va metiendo a esa olla a cocinar. Una persona tercera que se llama fiduciario, ¿sí?, es el que menea el caldo o la preparación y lo está haciendo en base a las instrucciones que le dio quien aportó todo, que se llama fideicomitente. Y una vez hecho la sopa, el fideicomitente le instruye a quién le va a dar esa sopa que él le indicó al fiduciario de cómo hacerla. Lo dije coloquialmente, pero ahorita vamos a entenderlo con las partes. ¿Cuáles son las partes en un fideicomiso? El fideicomitente es quien aporta los bienes, el que aportó las verduras y la comida. El fiduciario es quien menea. No es otra persona que es quien administra el proyecto y tiene que ser una institución financiera invariablemente, ¿no? Bancos. Hay una excepción para que no sea banco, pero que sea una institución financiera, que ahorita vamos a decir. Y el fideicomisario es quien se beneficia del proyecto, que puede ser el mismo que lo aportó o terceros. Es el que se come la sopa. Y también está el comité técnico, Luis Alberto. El comité técnico no es otro grupo de personas que las que van a decidir en base a lo que el contrato dice cómo se hagan las cosas. Los tipos de fideicomiso, los más comunes, el de administración, cuando es para hacer un negocio, el fideicomiso. El segundo, de garantía, que está muy de moda. Este fideicomiso, hablaremos más a detalle después, pero es cuando alguien aporta un bien porque hay una obligación de esa persona. Es decir, el típico ejemplo es pide prestado un dinero y otorga en garantía a un fideicomiso el inmueble y si no paga, se hace un procedimiento de ejecución. Si paga, se le regresa el inmueble. El inmobiliario, este es muy común. Cuando alguien aporta bienes a un fideicomiso y se da instrucciones de qué hacer con este inmueble. Construir un edificio para vender oficinas y a través del fideicomiso se hace el negocio, ¿sí? Y del resultado se reparten las ganancias o las pérdidas. Hay otro que se le llama el fideicomiso patrimonial. Este fideicomiso se utiliza cuando una persona tiene un patrimonio y lo quiere afectar a un fideicomiso e instruirle al fiduciario de cómo manejar las ganancias para sus herederos o sus hijos o a las personas a las que les va a dejar los bienes. Inclusive sirve de testamento, ¿sí? Esto es muy común también. Ahora, ¿qué se aportan a los fideicomisos? ¿Qué puede aportar una persona a los fideicomisos? Dinero, ¿sí? Estas son las verduras. Se puede aportar dinero, se puede aportar acciones de una empresa, se pueden aportar inversiones, se pueden aportar inmuebles,
se pueden aportar derechos de cualquier derecho, una concesión, cualquier cosa que tenga valor, inclusive pólizas de seguros, y darle instrucciones al fiduciario de qué hacer. ¿Cómo se inicia un fideicomiso? Acudes ante tu notario de confianza, con él trabajas en la idea que quieres hacer, escoges un fiduciario. Este fiduciario es quien te va a administrar, es el que menea la cazuela para preparar el producto, que es una institución financiera. Trabajas con el notario en elaborar el contrato, cómo lo vas a firmar, qué quieres, cuáles son los beneficios, cuáles son los acuerdos. Son muy flexibles los contratos de fideicomiso. Se entrega toda la documentación al fiduciario, que el INE, información del RFC y demás información que te piden. Se firma el contrato y ya puedes iniciar. Ejemplos típicos de fideicomiso. Ya habíamos hablado de los extranjeros y recuerdas que en la zona... Para poder hacer algunas compras, ¿no? Zonas turísticas. Efectivamente. Una persona extranjera no puede comprar una casa en las playas ni en la frontera directamente. Lo tiene que hacer a través de un fideicomiso. ¿Y cómo funciona? Pues el extranjero aporta el dinero al fideicomiso, ¿sí? El fiduciario compra la casa que quiere a nombre del fideicomiso, en representación del fideicomitente del extranjero, y le administra la casa. Cuando quiera el extranjero vender, simplemente le da la instrucción y vende. Y el dinero es para el extranjero, para el que aportó el dinero o para quien él indique que va a ser el dinero. Esto es muy típico. Los negocios inmobiliarios, hay muchos negocios que así se hacen. Yo tengo un terreno, tú tienes la capacidad de construir, tú tienes la experiencia, los dos aportamos, yo el terreno, tú los conocimientos, los permisos, la construcción, se pide prestado, se da en garantía el inmueble, se construyen los departamentos, se venden y del producto de la venta ganamos los dos. Entonces son mecanismos muy sencillos, pero muy útiles. ¿Qué ley rige a los fideicomisos? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Este es el mecanismo. Como te decía, es un instrumento versátil, se adecúa a las necesidades que vayas requiriendo y es transparente fiscalmente. No es un ente que paga los impuestos. Quien paga los impuestos son las personas que se benefician de esto. Y existe un punto importante nada más, fiscalmente también es atractivo. Cuando alguien aporta un inmueble al fideicomiso, si se reserva una cosa que se llama derecho para revertirlo, es decir, para regresarlo, no se entiende una enajenación y esto hace que no se causen los impuestos, no se considera una venta, sino hasta que se venda verdaderamente a un tercero. Como hablábamos, por ejemplo, ahorita de los inmuebles que van a construir casas sobre el terreno, hasta que no se venda la casa, en ese momento se causan los impuestos. Y tengo una duda, hablando por ejemplo de una empresa de construcción, ¿por qué utilizar un fideicomiso y no el esquema tradicional, digamos, de inversión? Muy buena pregunta. El ejemplo más claro es el último que hablábamos, no erogas gastos, por ejemplo. Es decir, no pagas por una transmisión de propiedad cuando se asocian dos personas. En cambio, si tú y yo hacemos un negocio y decimos, sobre mi terreno vamos a construir un fraccionamiento que lo vas a construir con tu conocimiento. Formamos una sociedad, yo aporto el terreno y tú aportas el dinero, ahí se tienen que pagar impuestos por la aportación del terreno. En cambio, en un fideicomiso bien manejado y bien asesorado por tu notario, no se causan esos impuestos para aportar un inmueble. Con el respaldo de una institución financiera. Con el respaldo de una institución. El único instrumento de un fideicomiso donde no interviene un banco es en los fideicomisos de garantía. Puede ser una sociedad financiera de objeto limitado, que es casi como un banco, pero no está regulado como banco. Hay un poquito de flexibilidad en eso. Nada. Para más información. Gracias, Luis Alberto. Mi correo es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Luis Alberto. Buena semana.